Saludos amigos, bienvenidos a este mini estudio sobre el Ketoret, es decir, el incienso. Haverim, una de las ofrendas más importantes del Bet Hamikdash, es decir, del Sagrado Templo, ahí en Jerusalén, era el Ketoret. En español lo traducimos como el incienso o el sahumerio también. Bien, la Torá pues menciona la preparación de este incienso en el Sefer Shemot, es decir, en el libro del Éxodo, capítulo 30, versículo 34, y también nombra 4 de los 11 elementos que se utilizaban en la preparación del mismo, o sea, del Ketoret. Los otros 7 elementos son mencionados por el Talmud en el tratado de Keritut. En su libro Shiltei HaGiborim, amigos, el prominente rabino y científico italiano dedica 11 capítulos al tema del Ketoret. Pero, ¿por qué se requiere una explicación tan extensa para algo aparentemente tan sencillo como el Ketoret? El tema más complicado es identificar los 11 elementos que se usaban para preparar el Ketoret, ya que si bien la Torá y la Gemara los mencionan, la identificación de estas especies luego de la destrucción del Bet Hamikdash ha sido objeto pues de múltiples debates, también de teorías y también de especulaciones. Esto no solo ocurre con las plantas del Ketoret, lo mismo pasa con las otras plantas, piedras preciosas o animales mencionados en la Torá. A manera de ilustración, Haverim, les cuento que el muy estimado doctor, el Rab Isaac Betek, de la Ciudad de México, ha escrito un fascinante libro que se llama El Enigma del Shafam, con el objetivo pues principal de identificar este animal bíblico, popularmente traducido como conejo, con un objetivo similar. El Rab Ortaleone, por ejemplo, dedica 11 capítulos de su libro a este tema, incluyendo 13 páginas que identifican solo la primera especie del Ketoret, es decir, el Tzorri. Pero antes de profundizar en estos detalles, Haverim, les contaré un poco más acerca de la Mitzvah del Ketoret. Vamos a ver las 368 porciones. Bien, de los 11 elementos, cada uno en su exacta medida, se mezclaban en un preparado especial una vez por año. Al comienzo justamente del mes de Nisan, este preparado se molía a mano y se dividía en 368 porciones, en manim, de aproximadamente medio kilo cada una. Cada mañana y cada tarde, los 365 días del año solar, se quemaba media porción del Ketoret, luego del sacrificio diario. En Yom Kippur, en el momento más sagrado del día, Haverim, el Kohen Hagadol, es decir, el sumo sacerdote, ingresaba al lugar santísimo, donde ningún otro ser humano ingresaba durante el resto del año. Y ahí realizaba allí la mitzvah del Ketoret. Pero a diferencia de los demás días del año en Yom Kippur, en lugar de usar media porción del Ketoret, se usaban 3 porciones completas. Y estas porciones que cabían en la mano del gran sacerdote tenían que ser molidas con mucha intensidad que las porciones diarias. El Ketoret diario se quemaba sobre un altar relativamente pequeño, exclusivo para esta función. El Mizbeach HaZahab, es decir, el altar de oro, estaba en el Hejal, un recinto interior del templo. Y aquí había un secreto o un ingrediente secreto del Ketoret. Mientras el Ketoret se consumía, digamos, su humo impregnaba de un aroma dulce e inigualable el Bet Hamikdash, el Sagrado Templo. Y lo más hermoso, lo más bonito, es que el aroma del Ketoret no solo se sentía en el Bet Hamikdash, sino en todo Jerusalén, es decir, en todo Jerusalén. ¿Cómo era posible esto, Haverim? En primer lugar, la fragancia era muy intensa. Los elementos que se usaban en la preparación del Ketoret, la mayoría de ellos plantas,
no eran de uso común, sino que eran muy escasos e increíblemente caros también. Pero había algo más. Una familia en Jerusalén, los Aptinaz, encargados de preparar el Ketoret, conocían la fórmula secreta del Ketoret, que consistía en la manera artesanal que se molía y mezclaba el Ketoret, y especialmente la identidad de una misteriosa plantita llamada en hebreo Ma'ale Ashan, una planta que producía bastante humo, ¿no? Unas pocas hojitas de esa planta hacían que el humo del Ketoret subiera verticalmente, lo cual era pues requerido ritualmente, y permitía que la fragancia del Ketoret bajase y se percibiera por toda la ciudad, lo que hoy es la ciudad vieja de Jerusalén. El Ketoret Haverim era la fragancia habitual de Jerusalén y era parte de lo que hacía a nuestra capital tan hermosa y especial, amigos. Para terminar, Haverim, los viajeros que llegaban desde Jericó, es decir, desde Jericó, podían saber que estaban cerca de la ciudad santa, de la ciudad de Jerusalén, cuando pues olían el inigualable aroma del Ketoret. El Midrash cuenta de que en Jerusalén las mujeres no usaban perfumes, ni siquiera en el día de su boda, porque la deliciosa fragancia del Ketoret encubría cualquier otro perfume que alguien pudiera usar. Bien, amigos, hasta aquí este mini estudio sobre el Ketoret y su uso en el Bet Hamikdash. Y con vosotros, amigos, Lehi Traot.